Bienvenidos de nuevo a Pesadilla Eterna, donde el terror nunca tiene fin. Me presento, yo soy Víctor Gil, somos parte de Pesadilla Eterna, del amplio equipo, y como siempre, me acompañan... Hola, ¿qué tal? Yo soy Axel Tecán. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tony, creador de contenido. Y tenemos una invitada especial. Jenny. ¿Jenny qué? Jenny. Así la pueden buscar también en sus redes sociales como Jenny. Hoy vas a disfrutar de nuestro segundo episodio de podcast, el cual va a ser de asesinos en serie. Y vamos a debatir un poquito de preguntas acerca del tema. Y bueno, nada. Dime, Tony, ¿tienes alguna pregunta acerca del tema? Bueno, creo que de las preguntas que tenemos, que son las más interesantes en cuanto a los asesinos seriales, es si influye algo el que un asesino serial se considere un artista. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con el ámbito moral en cuanto a los actos que comete? Pues ya sé que ante la sociedad son atrocidades, pero si lo consideran un asesino serial, un tipo de artista, ¿qué tanto es bueno o malo lo que está haciendo? Si en cuanto a su arte influye el asesinar personas. Pues yo creo que primero tendríamos que definir qué es arte, partiendo que es algo muy subjetivo y al final requiere una técnica, requiere creatividad. Pues yo pienso que cualquier habilidad que lleguen a tener los asesinos seriales, ya sea que sean muy ingeniosos para llevar a cabo ese tipo de cosas, pues pienso que no se debería de considerar como un arte porque al final es un daño a la sociedad. Daño a la sociedad y a los seres humanos. Y a los seres humanos. A todos. Sí, o sea, pienso también, como habíamos quedado, que creo que ya no lo hicimos, que primero, ¿qué es un asesino serial, no? Ah, sí. Ok, empecemos con eso. ¿Qué es un asesino serial? Invitada, Jen. Bueno, justo estaba leyendo en la tarde, el término se crea en los 80s por Robert Rester. Y lo define como, esto es muy técnico, todo aquel asesino que mata a 3 o más víctimas de forma sucesiva y con periodos de enfriamiento emocional. Ese es el concepto literal, ¿no?, de Rester. Ok, bueno, para seguir con la misma pregunta, ¿qué es lo que podríamos considerar como arte dentro de los actos de un asesino serial? ¿O qué es lo que podría considerar ellos, los asesinos seriales, porque nosotros no? Es que con esa pregunta yo me acuerdo mucho del anime de Death Note, ¿no? Ajá. Cuando está Kira y hay un séquito de fanáticos alrededor de, está matando a los que violan, a los que asesinan, a los drogadictos, a toda la escoria de la sociedad, y por eso le retribuyen esa parte de glorificación, ¿no? Pero de cierta manera sí ha habido personas, por ejemplo, Jeffrey Dahmer, también tenía su séquito de seguidores, ¿no? Y lo glorificaban algunos actos que él hacía, o glorificaban a su persona o su personalidad como tal. Nada más a la persona, no tanto así. Pero si lo vamos manejando desde la otra perspectiva de la moral, como era la vez pasada que estábamos hablando de eso, pues en realidad no hay un bien ni un mal, nada más depende de las reglas y normas que todas las sociedades ponen, ¿no? Es diferente en Estados Unidos que aquí. Por ejemplo, en esos lugares donde el robar esto está penado con la muerte, con una parte como una sentencia a muerte, podría decirse un asesinato, pues el que está haciendo cosas incorrectas o indebidas según la moral de la sociedad es básicamente solo seguir las normas. Entonces, ¿qué normas? Ahí entraríamos en una segunda pregunta, pero ¿qué normas la sociedad imparte para considerar a alguien un asesino serial, o cómo la sociedad puede influir en el comportamiento de un asesino serial? No es que esas ya son dos preguntas. Exactamente. Sí, empieza con no.
partiendo del concepto artístico, que creo que quedó esa pregunta al aire, todo lo que es creativo, independientemente del daño a la sociedad, se podría considerar arte. Y consideremos que en algún tiempo el graffiti o el arte urbano era un daño a la sociedad. Y eso no le quita o le resta su parte creativa. Obviamente aquí estamos hablando ya de un asesino serial, pues ya está infringiendo normas de convivencia, moralidad, y al final sí hay una afectación a la sociedad en general, que no nada más es a una persona. O sea, el asesinato en sí daña la parte social, daña a una familia. ¿Qué opinas sobre Pues yo pienso que todo daña a la sociedad y viniendo más de un asesino, pienso que no. Yo opino, en mi opinión personal, pienso que no es considerado no es considerado un arte para mí. Entonces, porque pues al final es un daño, no se puede comparar como tú decías, el arte urbano, los grafitis y todo eso, porque puede ser que sería un daño más como visual, como para nosotros, para mucha gente que un asesinato es muy diferente. No, claro, sí, al final se está infringiendo. Pero como que se entrecruzan los cables, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto series acerca de asesinos seriales o películas acerca de ellos? Y el cine ya es considerado un arte, por ejemplo. Y embarca todo el tema de así nació, así vivió y así murió este güey, ¿no? Y ya es un arte. Pero si nos enfocamos únicamente a los actos criminales que tuvo esa persona, cabe decir, como decía ella, es muy subjetivo en cuestión de arte. Yo no lo consideraría tampoco un arte si se considera ese acto perturbador y sazonado de tripas y demás. No. Bueno, como última opinión, nuestra primera pregunta. Yo siento que no se podría considerar arte porque desde mi perspectiva la creatividad se puede expresar sin dañar a los demás. Es como decía Benito Juárez, ¿no? El derecho ajeno. Sí. Y el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Al final de cuentas creo que cualquier artista, y no solo el arte, sino el artista debe tener un límite hasta dónde puede llegar para expresar o plasmar su creatividad sin que pueda dañar a los demás, porque bueno, podría decirse que la crítica puede dañar a la sociedad, ¿no? O desde el ángulo, pues alguna protesta, alguna opinión que sea en contra, disruptiva, tal vez, podríamos llamarle, pero no necesariamente que dañe físicamente a alguien o algo. Lo que estaba comentando esta Jen era que pues el graffiti se consideraba daño a la propiedad y pues es un arte, ¿no? Al final de cuentas. Pero ahora es considerado arte, antes no lo era, antes era vandalismo. Es considerado arte ahora porque ya está permitido bajo ciertas condiciones hacerlo sin que necesariamente se dañe una propiedad. Pero justo lo acabas de decir, bajo ciertas normas está considerado un arte, porque no es lo mismo, porque así se les dice placa, ¿no? Cuando hacen su firma y pues, está encima de un Starbucks, ¿no? Y fue en una marcha, no sé, de algún tipo de movimiento, no quiero decir nada feminista, pero tú dices, güey, ¿qué pedo, no? Entonces no sería considerado arte, por eso mismo se acata a las normas. No podríamos decir que un asesino serial es un artista porque está infringiendo las normas y metiéndose directamente con alguien más. ¿Cómo se llama cuando les dan permiso de poderse desvivir? ¿Eutanasia? Bueno, ¿Eso podría ser arte entonces? Depende. Como va evolucionando la sociedad, no creo que sea imposible, así que... Puede ser que sí. Yo me imagino a Hannibal Lecter con su música, ¿no? No sé, de alguna ópera, ¿no? De algo así. Y poniendo sus instrumentos para trabajar. Y sí. Hannibal Lecter era un artista. Un artista, total. Era creativo, era muy creativo. Muy creativo. Sí, o sea, si partimos del arte como creatividad, pues
supongo que un asesino tiene que tener cierta creatividad y los hay, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? Porque su opinión también es importante. Ya saben que nos pueden dejar su opinión, su crítica o alguna otra pregunta en la cajita de comentarios. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Axel, por favor. Sí. Yo sí se la voy a leer porque como que no me sé expresar muy bien o no me memoricé la pregunta. ¿Cuáles son las características psicológicas más comunes que se han identificado en los asesinos seriales? Uy. Las características más comunes. Esa pregunta también es algo ambigua. ¿Cómo empezamos? ¿Con un de Tin Marín? A ver quién contesta. No, nos vamos a Empezamos contigo. Hasta allá a para la acá. izquierda. A mí siempre me ha gustado escucharlos. No, Ya que el capítulo anterior no te dejamos opinar. Me hubieran dejado 30 minutos. Soy loco. A lo mejor sí es un poco ambiguo porque sí se requieren de demasiados estudios, independientemente de que haya o no haya asesinos seriales justo en tu ciudad. Sí los ha habido en otros países, en otras ciudades, se ha investigado bastantito y hay que identificar caso por caso. Sin embargo, sí hay ciertos rasgos de personalidad que se sitúan dentro de los aspectos psicológicos de un asesino serial. Por ejemplo, puede ser que sea muy disociativo, que tenga una personalidad muy disociativa, es decir, que en algún momento tenga estos tiempos de extrañeza, como a veces que a nosotros mismos nos pasa. Comenten si les ha pasado que pues, están haciendo cualquier cosa y de repente como que piensan que ustedes no son ustedes, o si piensan algo, piensan que no están pensando ustedes mismos. No sé si me explico, como que hay una parte muy disociativa ahí. Entonces, disculpa que te interrumpa, pero respondiendo a la pregunta, ¿crees que algo que tengan en común los asesinos seriales que tengan algún desorden mental? Varios, o sea, en común los hay mucho, desde rasgos obsesivos compulsivos hasta psicóticos, esquizofrénicos, estrés postraumático. Yo ahora que mencionas lo del estrés postraumático, estaba viendo que hay un historiador que le llama mucho la atención, tuvo esta experiencia de que alguna vez saliendo de un elevador se topa con, no recuerdo el nombre, pero un asesino serial. Se topan frente a frente, obviamente pues él no sabía, ve que esta persona como que va en su mundo, no le prestas atención hasta unos días después, se entera que, bueno, lo atrapan y que se topó cara a cara con un asesino serial. Entonces esto desata su interés, repito, es un historiador, Peter Bronsky, y empieza a hacer su investigación. Y hay un factor bueno, hay que hacer, voy a hacer un paréntesis. Estados Unidos es el que ha tenido mayor cantidad de asesinos seriales. En otros países el número es bajísimo comparado con Estados Unidos, ¿no? Entonces, en su investigación, este señor Bronsky descubre que sí hay un patrón. Los asesinos seriales, en su mayoría, son hijos o nietos de veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Lo maneja como un efecto colateral a la guerra. Dice, ellos no vivieron el trauma directamente, pero sí vienen de una línea de gente con estas situaciones. Justo es algo que ha habido en asesinos seriales una investigación acerca de qué tantos abusos tenían en su infancia, ¿no? Y por ejemplo, los que fueron militares llegan con todo este estrés postraumático. ¿Cómo van a tratar a sus hijos, ¿no? ¿Cómo van a tratar a toda la sociedad que está a su alrededor? Entonces sí se dice mucho acerca de que asesinos seriales han sufrido más que nada abuso sexual. Y
bueno, ahí ya entraremos teóricamente en psicodinámica y cognitivo-conductual, muchas cosas, pero el chiste es eso, ¿no? Que hay una infancia muy disfuncional. Pero tú no contestaste. Bueno, yo siento que realmente un patrón, pues es independientemente, pues al final de cuentas podemos decir que un asesino no solo, pues lo aprende por un trauma, muchos, pues incluso, como lo decíamos, por glorificación misma o por practicar algún arte, algunos, pues podríamos llamarle trauma, pero no necesariamente fue de la infancia, puede ser una experiencia traumática, puede ser, o sea, hay distintos factores que podríamos decir que convierten, o sea, el villano no nace, se hace. Entonces, podríamos decir que la sociedad también puede influirlo en no solo experiencias, sino en conductas y hábitos. Por ejemplo, se estudiaba a las personas que pues se estaba haciendo un caso como de obesidad, ¿no? Que pues es muy común aquí en México, ya no tanto, pero hace unos años sí. Se hizo un estudio donde varios niños se les daba, ¿qué prefieres, no? ¿Esta comida o esta comida? Casi todo era o chatarra o algo saludable. 1 o 2 eran los que escogían el hábito saludable, pero también sufrían de obesidad. Entonces decía, pero ¿tú cómo comes? O sea, específicamente se centraron en esos niños y le preguntaron, ¿cuál es tu hábito de consumo alimenticio, no? Pues yo como verdura, la sopa, esto, y casi no consumían comida chatarra. Pero decían, entonces, ¿por qué tienes obesidad? Porque esto, se centraron en la investigación y resulta que los padres o las personas allegadas les inculcaban ese hábito como si fuera correcto. Por ejemplo, de que, pues esto, ¿no? Muy común. Te traje unas papitas, ¿no? Pues es que aunque no me guste, pues tengo que aceptarlo porque es mi madre, mi padre. Entonces, se le inculcan las ideas por el hábito o por el círculo social donde uno está. Lo mismo con lo que dicen, con quien te juntas, así te vuelves, ¿no? Como esos refranes. El punto es aquí, ya entrando a los asesinos seriales, ¿qué tan probable es que una persona se convierta en un asesino serial solamente por la influencia de su círculo social directo? Solamente por eso es poco probable, yo pienso. Sí, de hecho. Por ejemplo, y eso ha pasado. Ha habido noticias últimamente también de que bandas delictivas literal entran o dejan entrar a nuevos miembros solamente porque cometieron un error. Les decían, ¿sabes qué? Toma un arma, toma esto, toma el otro, y pues por cometer un error ya se vuelve parte de la banda. ¿Y se vuelve qué? Parte de la banda o parte del grupo delictivo. ¿Pero a qué te refieres con cometer un error? Por ejemplo, que esta noticia que sí volvió medio viral hace unas semanas, que un chico de 13, 14 años le disparó a su hermano porque tenía un arma. Algo así. Y al final de cuentas están no solo obligados a entrar al mundo delictivo, sino porque la sociedad, el círculo social, la familia, los amigos pueden influir. Exactamente, y en el futuro convertirse en ello voluntaria o involuntariamente. También existe. Sí, porque también los raptan y órale, ¿no? A trabajar. Ay, bueno, sí, por eso también existe la parte involuntaria. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que es muy poco probable que se llegue a dar ese caso, ¿no? Por la influencia. A veces lo más normal o lo más creíble es que desde la infancia pues hayan ciertas cosas como violencia intrafamiliar, carencias, yo qué sé, cosas así, ¿no? La sociedad, bullying en la escuela, por de alguna de esas cosas o todas esas cosas juntas pueden transformar a una persona muy diferente. Es como una bomba de tiempo más bien, ¿no? Sí, claro. O sea, ya está toda esa situación ahí acumulada y hay un factor detonante. Sí, porque empezaste esta historia diciendo un niño desvivió al otro, a su hermano, por el simple hecho de que tenían pues esta arma, ¿no? ¿Por qué estaba esa arma ahí? ¿Qué tipo de contexto había? O sea, ya no es decir, empieza desde que existe un arma en la casa, sino empieza de por qué el padre tiene un arma en la casa. Pero empieza desde por qué, qué pasó en su crianza, que a lo mejor en el pueblo donde estaban o en la locación donde estaban era normal tener esa arma, ¿no?
por eso mismo sí influye en su círculo directo. O sea, sí influye, pero no es el único factor que influye. Son varios. Sí, ¿No? Ujú. Decía, bueno, igual en la misma investigación dice la unidad de comportamiento del FBI que no hay un solo factor que sea el detonante, ¿no? O sea, que conduzca al desarrollo de un asesino serial, sino que es como una serie de factores lo que contribuye, ni siquiera lo que detona, lo que contribuye al desarrollo de. Y está también esta parte importante, y lo manejan mucho, o sea, el factor más importante es la decisión personal. Porque hay muchísimos casos de personas que viven en las mismas circunstancias, en la misma situación que el versus asesino serial, y no deciden llevar ese camino. Pues sí, más que nada es también como una decisión personal o ya, que a menos que se presente una cierta circunstancia que como que los orille a cometer ciertos actos. Pero bueno, o sea, al final, si hay una situación, cometes un asesinato, no muchos. O sea, Como suponiendo todo el que... serial, o sea, Sí. es porque le agarra esta afición. Le gustó. Le gustó. Igual, creo que son muy parecidas las preguntas, pero sería, ¿cómo se puede identificar a una persona antes de que cometa un crimen? A este tipo de personas que tienen esta serie de crímenes. No. ¿Cómo? Si hay algún tipo de método que Para exista para detectar. poder identificar, Antes de que se cometa el crimen. no, O bueno, antes simplemente de no antes de que se cometa, sino identificar que la persona pueda que ser un un asesino en potencia. Ujú. O un asesino serial. Yo creo que sí hay como indicios, pero hay que considerar también que la mayoría de los casos que conocemos de asesinos seriales son personas socialmente aceptadas, que tienen cierto carisma y que, o sea, cuando la gente o el pueblo, su gente llegada descubre que era un asesino serial, dicen, ¿cómo? Si era bien amable, me saludaba, o sea, entonces sí siento que hay ciertas conductas o ciertos rasgos, pero solamente serían visibles a las personas que tienen una convivencia directa con esta persona, o sea, no ante la sociedad. Y hay que considerar que tenemos una cara en sociedad y tenemos una cara en la familia y tenemos, o sea, sí tenemos diferentes facetas según el medio donde estamos desenvolviéndonos. Yo opino que, pues, lo primero que se observa es la conducta, ¿no? La conducta y la forma de expresarse, porque, pues, como estábamos diciéndolo, cada asesino serial, pues, tiene como su forma de arte, ¿no? Forma de glorificarse y sentirse bien consigo mismo. Quizá algunos, pues, como en algunas series, películas, empiezan, no sé, maltratando animales, teniendo alguna conducta agresiva, no sé, algo que esté fuera de la normativa moral de la sociedad, básicamente. Porque, pues, no cualquier niño llega y, ay, mamá, ¿qué se siente que se muera ese perro? Pues, tampoco, o sea, no es como que sea muy normal. Entonces se llega a identificar, tal vez no como un asesino serial, pero como que ya tiene estos rasgos, y pues estos problemas mentales, ¿no? Que, pues, como decimos, es una característica que tienen los asesinos seriales. Pues yo también opino lo mismo, como tú decías, que una persona, bueno, uno se puede dar cuenta del comportamiento, a base del comportamiento, de cómo trata a las personas, por ejemplo, como él dice, a las mascotas, a la gente más cercana. Yo pienso, no sé, no tengo mucho contexto de ese tema, pero yo pienso que todo es más psicológico también. Porque ahí, si me lo permiten, va también una ragada otra pregunta que es, Si no te lo permito. me voy del canal. Adiós. Pero este canal es mío. Me llevo mi tema. Me llevo mi balón. Ok. Que es, sí va muy acorde porque se tiene todavía el estigma de que
los asesinos seriales, todos los asesinos seriales son psicópatas, ¿no? Pero entonces, ¿un psicópata se hace o nace? Yo no estoy de acuerdo en esa afirmación, pero la pregunta es, ¿un psicópata se hace o nace? Pues se hace, ¿no? Como los villanos. Sí, pues yo también creo que se hacen o la misma sociedad por como a veces son con ellos, ¿no? Como sociedad somos a veces muy agresivos, no queremos darnos cuenta de las cosas o no nos importa, podríamos decirlo así, ¿no? Medio capítulo hablando de los factores que pueden contribuir a que una persona se haga y no nazca de esa forma y apenas haces esta pregunta. Pues sí, nadie la hizo. Vi la oportunidad y la tomé. Ok, siguiente pregunta. No la dejaron responder. No tengo ¿Soy invitado especial o no? No tengo una respuesta para eso. En realidad me gustaría indagar más en la parte fisiológica en cuanto a si nace un psicópata, y creo que no hay suficientes estudios como para saber si hay alguna alteración en la química cerebral y todo este show. Entonces, ¿sí hay suficientes? Alguien apóyeme con eso. Sí, porque justo, bueno, de principios, ¿no? Estaba leyendo acerca de la frenología. Si no saben algunos qué es la frenología, era una antigua pseudociencia, ¿no? Que abarcaba estudios del cráneo y de las facciones y todo ese rollo acerca del rostro. Y ellos decían, no, pues es que si depende de cuántos centímetros tenga el pómulo, puede ser un rasgo de personalidad. Y si tú lo piensas ahorita, sería algo como equilógico, ¿no? Así como de que dependiendo del tamaño de sus labios, ese güey roba o no roba. Imagínate cuántas personas aquí en México sería así como que, güey, agárrenlo. ¿No? A mí me suena como algo fisiológicamente, como la película de Lilo y Stitch, el nivel de maldad de Stitch. Como el nivel de maldad que tienen todas las personas. Sí, justo, ¿no? Pero hay una razón de ser esa ciencia. Y esta pseudociencia decía, depende de cuánto uso tú le des a cada región del cerebro, así se te va a hinchar más el cráneo, güey, y así te podemos... Si tienes chipotes en la cabeza. Fíjate, okay. Muy curioso que lo usaban también para checar con quién se iban a casar, güey. También lo checaron los nazis, por ejemplo, para ver quién era criminal o no, judío, no, sí. Pero ya últimamente, pues, se habla mucho acerca de la fisiopsicología, güey, que abarca todo el aspecto psicológico, neuronal, fisiológico del cuerpo humano. Y muchas veces, dependiendo de cómo sea pues la etapa, ¿cómo se dice? Ajá. El tipo de consumo de alimentos, el cuidado, el tipo de consumo de sustancias, es como va a afectar al bebé y es como en algún momento se puede desarrollar o no. Entonces, por ejemplo, se habla acerca de los psicópatas que no tienen esta parte límbica, emocional, para que le exige al cerebro, obviamente, de poder tener emociones. Pero ellos en el aprendizaje, justo en su crianza, identifican las emociones. O sea, no saben qué es sentir tristeza o alegría, pero sí saben cómo actuar como una persona triste o alegre. Y eso se impacta, güey, porque todos dirían, no, es que cada psicópata es un asesino serial, pero hay tantas personas con rasgos psicópatas altísimos que incluso caminando en la calle ni siquiera te das cuenta de que estás caminando al lado de un psicópata, güey, pero eso no significa que te vaya a matar. Madres. Digo, desvivir. Entonces un psicópata, bueno, mi conclusión sería, el psicópata sí nace el que desarrolle conductas dañinas a la sociedad, se desarrolla, ¿no? O sea, entonces un psicópata sí nace, pero un asesino serial pero la conducta... Pero un asesino serial te hace. Ajá, por ejemplo, un asesino serial que mate dos, güey, como en su definición, pues ya no es serial, ¿no? Hasta que mate. Que siga matando. O si los mata seguido en el mismo, pues no, tampoco es serial. ¿Cómo influyen los factores sociales y ambientales en la formación y comportamiento de un asesino serial?
ahí hay algo que no tocamos, los factores ambientales. Si llueve te vuelves psicópata. Te deprimes y te vuelves psicópata automáticamente. Y te imaginas a Freddy Krueger, güey, ahí en la ventana está lloviendo, güey, no puedo matar nada. Nadie sale, güey. Bueno, sí hay una situación, de hecho, igual en lo que investigué, decía que justo cuando se empieza empieza el auge de los asesinatos masivos, hay una característica ambiental que es el que la gente empieza a mudarse, empieza a cambiar de residencia, entonces dejan de conocer su lugar y los hace vulnerables. Entonces el asesino serial ya tiene forma de encontrar una víctima. O se prestan más la situación para que él pueda... Y sí, o sea, es una situación ambiental. El punto de esto es, realmente, sí estuve como medio investigando poquillo acerca de si algún tema ambiental puede provocar la creación de algún asesino serial o un comportamiento psicópata. Es que sí, fíjate. Por ejemplo, se ha visto que en catástrofes ambientales el trauma que se genera es casi incluso igual o peor que el de una guerra. Entonces puede crear situaciones de estrés postraumático o estrés inicial a partir de, pues, del suceso climático o ambiental. Si hablamos directamente de algo climático, un tornado, un tsunami, una erupción volcánica, un sismo incluso, puede generar estos traumas que son propicios para generar, pues, ¿cómo le podemos llamar? ¿Desorden mental? No estoy segura si... Una afección. Pero estamos diciendo Una afección en la psique. que son diferentes factores, entonces podríamos decir que el ambiental también podría ser uno que influye en el comportamiento. De hecho, tocaste el punto exacto, ¿no? Nada más. Yo pondría en la mesa también la diferencia entre un sismo, una versión natural a la guerra. Por ejemplo, un sismo, ¿cuánto duró un sismo? ¿Cuánto es el terremoto? ¿Cuánto duró el terremoto del 2017? Ajá. 2 minutos. No, 2 minutos fue mucho. Fue como un minuto, ¿no? Un minuto y medio, ¿no? Ajá. Más o menos. Pues eso pasó así, pero la guerra es continua. Entonces estamos diciendo que el estrés postraumático que llegan a tener las personas que han estado en una guerra viene después de la guerra. Viene después de que se le quita todo ese estímulo y cuando viene el silencio es... Güey, o sea, empieza... Ajá. Y hay desde alucinaciones hasta comportamientos erráticos, como ha habido asesinatos. No me acuerdo muy bien de este asesino serial, pero tenía un primo que había ido a la guerra de Vietnam. Entonces, cuando regresa su primo, antes pues traían su cajita, ¿no? de metal, y ahí tenían fotografías. En esas fotografías veía a su primo este chico que te digo que iba a ser asesino serial para un futuro, tenía que unos 11, 12 años, y le enseñaba esas fotografías de los asesinatos y violaciones que habían tenido en la guerra de Vietnam. Entonces, no solamente es el contexto fuera de la guerra, sino también, como habíamos mencionado antes, a todas las personas a tu alrededor, ¿no? Sí, creo que es el medio social, creo que es el que tiene más peso, ¿no? No es el primordial, pero sí es como un factor muy fuerte. Ya, porque si ubicas a Dorothy en el Mago 2, después de un tornado mató a una bruja. Yo leí una de sus preguntas que se me hizo interesante acerca de si podemos detectar rasgos de una persona, un asesino serial, y prevenir Desde que comete el crimen. Ajá. Está loquito a lo que. No sé, las leí dentro de... No sé quién lo hizo. ¿Quién hizo esa pregunta? No sé si fui yo, pero pues yo siento que la forma de detectarlo y prevenirlo, básicamente, pues, primero, pues ya estábamos diciendo el comportamiento, ¿no?
Creo que la observación o que tanto que la familia tenga cuidado como ese tipo de cosas, porque muchas veces la familia romantiza ese tipo de actitudes. Por ejemplo, el decir, es que no es normal que alguien se quede pues encerrado en su cuarto todo el tiempo, ¿no? Que sea tan antisocial o esto o lo otro. Pues es ver qué está sucediendo, no nada más es decir, pues no pasa nada, ¿no? El punto es que pues, cuando pasa mayores, ya nadie puede detenerlo. El punto aquí yo siento que para prevenirlo no solo es tomar acción en el ámbito familiar, sino creo que la detección es importante en todo ámbito social donde esta persona pues pues esté incluida, ¿no? Pues básicamente no solo tenemos la familia, tenemos el hogar, la familia, tenemos la escuela, medio de estudio, o sea, incluso en el transporte, si sigue una rutina diaria pues específica, sí se puede notar algún tipo de comportamiento, ¿no? Pues, de algún policía, de algún vigilante, de alguna persona, de algún vendedor, por ejemplo, que digo, no necesariamente sean las primeras líneas de auxilio, pero pues, sí se llega a notar, ¿no? Porque pues no todas las personas tienen una rutina exacta diaria, o sea, se nota, ¿no? Dices, pues este vato pasa por aquí a las 7:30 de la mañana en punto. Pues, eso está raro, ¿no? O sea, desde un principio empiezas a ver que hay algo que está diferente. Ahí empezaría la observación por parte pues, del círculo directo, de, no sé, algún maestro, pues incluso en Estados Unidos pues, existen lo que son las niñeras, ¿no? Aquí pues, también algún encargado familiar, lo que sea, que puede empezar a detectar estas conductas que, pues por lo menos para la sociedad no son normales. Pero ¿sabes qué tanto trabajo conlleva tener todo ese trabajo de observacional? O sea, hay diferentes asesinos seriales. Por ejemplo, Gacy, el payaso asesino. Ojo, nadie dijo que fuera fácil o sencillo, solo que era posible. Era posible. Por eso es una pregunta entre líneas. Por ejemplo, Gacy estaba... Bueno, a mí me dio un poco de risa, la verdad, no... Siento un poco de culpa, sí, pero me dio mucha risa, ¿no? ¿Sabes cómo llevaba a los niños? Decía, oh, no, mira, yo me voy a amarrar así y así, y ya ves qué tan fácil es zafarse de aquí como Houdini, ¿quieres que te enseñe? Y se los llevaba y los morros, sí, pues enséñame, todo chido, ¿no? Y justo cuando ya los tenía, pues, encadenados y todo, a ver, enséñame, los violaba, güey. Los violaba y los mataba después. O sea, era una forma muy diferente. Y es una de las personas que fueron muy queridas en su medio, ajá. Pero hay otros que son más impulsivos, que son más salvajes, por así decirlo, ¿no? O sea, no te vas a encontrar a una persona que va a querer enmarañarte o endulzarte el oído y cositas así, ¿no? Esa llega y a lo que va. Eso sí. Es diferente. ¿Algún comentario? Pues pienso que es muy difícil darse cuenta fácilmente de cómo podemos estar a veces cerca de un asesino serial. Es muy difícil, a menos que, como él dice, pues ya que lo veas constantemente y que ya veas que un comportamiento extraño. Perdón. Uh-huh. Bueno, yo quiero. Ni eso, porque, por ejemplo, este caso de la mataviejita, Sí. que Juana Barraza, ¿no? Juana Barraza. Era enfermera, ¿no? O No, que era es que una no cuidadora era, de... no era enfermera, no, ni tampoco era cuidadora, o sea, se hacía Se hacía pasar. Uh-huh. Se hacía pasar por... Mi primera chamba. Pero, o sea, es la misma situación. Ella sí tuvo figura paterna y le tenía mucho respeto al papá, pero obviamente el conflicto era con la mamá, ¿no? Como siempre. Pero, no sé, o sea, mucha gente también quedó así como que, ¿cómo? Uh-huh. O sea, si era... Se comportaba de acuerdo a las normas sociales. Y fue muy difícil que se dieran cuenta, ¿no? Porque, pues, pasó muchas... La fuerza, o sea, todo. O sea, fue un caso que desconcertó a las autoridades. Bueno, también hay que considerar que en México no tenemos como ese tipo de investigadores que hay en otras. No, pero sí está como cagadón, ¿no? Digo,
antes de que se supiera todo ese despapalle, le hicieron una entrevista así como de que, a ver, vamos a entrevistar a usted, ¿no? Así de la nada, güey, ¿y cómo es usted? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace aquí? ¿A qué le van los rudos o qué pedo, no? Y lo hablaba así, normal, güey. O sea, tú ves videos de los años 70, igual como las personas, ¿no? Que tenían 30 años y ya estaban todas calvas, güey. Igual, güey, o sea, normal, güey. Pero justo esa es la parte que igual les comentaba, ¿no? Con que las personas que tienen esta clase de trastornos también aprenden a cómo involucrarse en la sociedad y para no levantar sospechas, pues hacen todo conforme a las normas, ¿no? Aprendan muy bien. Aprendan muy bien. Creo que hay una película donde ponen a unas chicas, ¿no? A dormir y empiezan a tener visiones y los polis pueden llegar como 5 minutos antes, ¿no? No es el Conjuro. Sí, güey. Chucky. Hasta vudú. ¿Y no? Pues llegan los polis y detienen al criminal, ¿no? Y justo le dicen, no, está arrestado porque iba a cometer un crimen, pero no lo cometí, pero lo quería hacer, güey. La intención es lo que cuenta. Pero ahí te va una pregunta que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo han cambiado las tácticas y estrategias tanto de los asesinos seriales a lo largo de la historia y cómo han respondido las fuerzas del orden y los investigadores a estos cambios? ¿Han visto CSI? Bueno, ¿cuál de todos? Miami, Nueva York. Mira, yo vi Nueva Orleans, así que las tácticas yo siento que cambian no solo por el avance tecnológico, sino por la forma de identificarlos, justo de lo que estábamos hablando. No es tan identificable alguien que se haga pasar por otra persona o que tenga actitudes similares a una persona pues común o normal, pues según los parámetros médicos, científicos y sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces yo siento que pues hay más personas preparadas o pues bueno, por lo menos en Estados Unidos, en México tal vez sí, porque el C5 es el mejorcito que hay, pero no sé por qué no le dedican el tiempo necesario a este tipo de cosas. Pero siento que la preparación es diferente. Antes solo era como para tratar fuerza, como para tratar casos en los que ya había una violencia de por medio. Ahora se tiene que estudiar más como el ámbito psicológico, el ámbito social, los comportamientos, las actitudes y pues estas estrategias como para llegar a las personas. Había uno de estos capítulos de este tipo de series que un asesino serial incluso entraba en la época moderna, también evolucionaba el tipo de gancho, pues la forma de engatusar a las personas ya era por medio de catfish o incluso en los juegos. Había uno que era un gamer, una persona que jugaba videojuegos y así tenía sus víctimas. Y de ahí salía la Rosa de Guadalupe. No juegues videojuegos que puede ser un asesino serial. Exactamente. Donde realmente por un videojuego, por las redes sociales, por una oportunidad así, pues era como enganchaban. Y ahí va la parte de la evolución de los asesinos seriales o de estas personas con conductas pues, enfermas al final de cuentas, que utilizan los nuevos medios, la evolución digital y la tecnología incluso para hacer sus actos atroces. Ahí es donde yo podría decir que evolucionó el crimen. Por el avance tecnológico, como las aplicaciones de citas que muchas veces se hacen pasar por perfiles falsos para hacer ese tipo de cosas. Claro, estamos en una era. Aparte hay que considerar que ya, o sea, hay muchos artículos o muchos objetos que se han vuelto obsoletos, ¿no? O incluso hasta el acceso a ciertas armas. Uh-huh. También se ha restringido más justo como medio o como método de las autoridades para disminuir este tipo de situaciones. Y pues el asesino serial tiene que ser creativo. Yo lo dije desde el principio, sí. El asesino serial tiene que ser creativo. Si no eres creativo, no vas a poder cumplir tu sueño de ser un asesino serial. No hay que incentivar a las futuras generaciones, el futuro de México, a esas cosas, por favor. Este programa es educativo. No sé, realmente no creo. ¿Ves cómo dices puras estupideces? Debería haber traído mis calcetines y el calcetín con rombos. Y ponemos la camiseta.
Sí. No sé, podemos Todo decir. niño tiene derecho. A cumplir sus sueños, como... Un asesino serial. O como policía de CSI para detener a los asesinos seriales. Porque todo lo ven en negativo, ¿no? O Porque como puede ser investigadores, un investigador en CSI, asesino serial, ¿Qué creen como que Dexter. Sé cómo va. Bueno, Barbie nos dejó dicho que nosotros podemos hacer lo que queramos ser. Nos das un asesino serial, por favor. Regresando a la pregunta, Ajá. pues sí tienen muchísima razón, ¿no? Este aspecto de las buenas, bueno, de estas tecnologías nuevas donde pues ya hay masitas, hay de todo, pero se dan cuenta que todo este algoritmo que tienen todos los asesinos seriales de cómo hacer, o cumplir esa parte de desvivir a una persona, si son premeditados, son como las ventas. Es tratar de convencer a la otra persona para que haga algunas acciones que lo lleven a circunstancias en las cuales Sí, el asesino... Bueno, es que en realidad todo en esta vida es una negociación. Sí, O sea, justo. esa es la ley de la vida. Por todo. ejemplo, negociamos Dice- que se suscriban a este canal. ¿Y ¿Qué vas a hacer? Y Cuando se suscriban, Cuando se suscriban, Les cuento qué hago. les cuento qué va a pasar. En realidad todo es una negociación. Hay un no me acuerdo y no lo investigué, pero Y yo no sé ya. y yo no sé. Pero dicen que tú eres dueño de lo que sabes negociar. Todo lo que tú tienes es producto de lo que supiste negociar. Y va desde niños, o sea, para pedir un permiso tienes que negociar con tus papás. Empezamos en Stephen King y terminamos en Confucio. El dueño de tu destino eres tú. Tus números de la suerte son... Fuerte en turbante. Para hacerlo más real. Bueno, faltó esa parte de las fuerzas policiales, ¿no? Bueno, es que sí, que todo tiene que adaptarse. Yo dije cómo evolucionó el crimen y ella dijo cómo están previniendo que evolucione el crimen. Sí, pero Axel. Pues yo no tengo una respuesta para eso. Mira, yo no soy policía. Mi criminal. Cuando trabajé como policía te digo. Cuando jugábamos policías y ladrones, yo era el árbitro. Yo era el que cuidaba que no se saliera. Bueno, entonces podemos decir que está finalizando este podcast, el capítulo de hoy. Así que, ¿cuál es su respectiva conclusión? Empezamos por el amigo que el episodio anterior no pudo opinar. Aquí está el clip. Y que el último ya no tengo opinión. Y Axel, mira, yo ya no quería. ¿Cuál es su conclusión? Ay, conclusiones. Un asesino serial puede nacer y hacerse conforme a circunstancias de distintos factores sociales, económicos, personales, psicológicos y ambientales igual. Si truena, tronó. Trono. ¿Esa es la conclusión? De él. Entonces, vamos por partes, vamos ¿Por por qué me robaste mi partes. conclusión? No la había apuntado aquí. Yo no la A había ver, apuntado. deja ver qué me escribieron. Pues igual, yo sí creo que el asesino serial nace o queda ahí como en potencia, como un gen recesivo y se desarrolla conforme el medio. El medio es lo que hace que, o es el detonante para que llegue a ese punto donde tiene la necesidad de desvivir a muchas personas. Como el Joker, ¿no? Ujú. Solo necesitas un empujón. Exacto, justo. Ándale, ese es un nuevo remate. Pues, Sí, de hecho. en mi opinión, escuchamos pero no juzgamos. Bueno, Seguimos. Y dale con eso. Escuchamos y no escuchamos. En mi opinión, escuchamos y no escuchamos. bueno, en mi Sí, ya. opinión, un asesino serial
Para mí no nace, se hace. ¿Pueden nacer psicópatas? Sí, la psicopatía sí es posible que se nazca con ello, pero siento que para llamarlo criminal o asesino serial en este sentido, sí tiene que haber una decisión de por medio. Es como, sí, el empujoncito que le falta, pero tomar la decisión de hacerlo, porque no cualquier persona, menos una sin sentimientos que tenga esos trastornos, puede decidir, pues, cometer estos actos, ¿no? Que son prácticamente inhumanos. Entonces, pues básicamente es lo que dice Barbie, no puede ser lo que quiera hacer. Tú eres el que decide. La decisión es tuya, o sea, realmente, porque puedes estar malito de la cabeza, puedes tener capacidades diferentes, puedes estar común, puedes ser una persona común, pero al final de cuentas, lo único que tenemos, que todas las personas compartimos, es la decisión. Tú puedes tomar la decisión de hacer algo bueno o hacer algo malo. Es como decían en una película, ¿no? Si te dan este bolígrafo, tú decides si hacer un bonito dibujo o apuñalar a alguien. Entonces, bueno, pero si no hay un buen manejo de emociones o esa parte de controlar los impulsos. Pero me da la razón que al final de cuentas, estés como estés, mal, con impulsos, con traumas, tomaste la decisión. Sí o no. Al final de cuentas. Es que un impulso no es por decisión. Pero tú decidiste hacer la acción por impulso, pero sigue habiendo una decisión de por medio. O sea, tú decides ser visceral. Es que a veces no piensas, a veces... Y para tomar una para decisión... cualquier cosa, algo tan sencillo como alguien me hizo enojar y pues le das un puñetazo en la pared, o sea, no piensas... Porque, por ejemplo, lo vivíamos mucho en Six Flags, ¿no? Estábamos espantando y de repente, el madrazo, ¿no? No podemos decir las marcas. Ay, ya dijiste que le vas a poner pipa a todo. El capítulo va a tener como 30 minutos de pi. Sí. Está bien. Es más, edítalo. Volvemos a empezar. Vamos a hacer otra conclusión. Hola, soy todo. Y nos llegaban a pegar. Y eso no era una decisión. Eso era un impulso. Pero decidieron. No decidieron hacerlo. A ver, entonces, ¿quién decidió meterse en la zona de espanto? Pues ellos. Pero sí, pero no de. El asesino serial sí ya es decisión, porque eso ya es varias veces. A lo mejor un impulso es un asesinato fortuito. O uno en. No, pero estamos hablando de convertirse en asesino serial. Por eso te conviertes por decisión, porque al final de cuentas lo haces una vez tal vez por accidente o por impulso, pero varias veces ya lo decidiste. Ahí sí difiero bastantito. Bueno, sí. Conclusión, Axel. Conclusión, no me importa. Ajá. No, pues yo sí pienso que estoy de acuerdo con lo que mencionó aquí Tony, que un asesino serial se hace. Por ejemplo, si, como lo dices tú también, si alguien me espanta o tan sencillo no me espantan y pues ya reaccionan, ¿no? Con un golpe, pero a la segunda no puede ser el mismo caso, puede ser un caso diferente y es por algo que tú decidiste al final seguir cometiendo el mismo acto muchas veces. Complementando. Va a haber un segundo capítulo con ustedes acerca del tema porque no estoy tan convencido. Complementando lo que estaba diciendo, pues al final de cuentas, si lo cometes una vez, pues, ok, no puede ser por impulso, pero ya una segunda, una tercera, una cuarta, es como de, o sea, te gustó y lo estás haciendo, pero decidiste hacerlo. Es una decisión. No nada más es porque sí, ya. Bueno, aparte hay una situación bien importante, ¿no? El que si lo hice una vez y no me cacharon, y pasa en muchas situaciones, en los infieles y tal. O sea, si lo hice una vez, no me cacharon, o lo hice una vez y me perdonaron, pues ya la segunda, tercera, cuarta ya se te hace más fácil. Pero lo decidiste. Decidiste. Sí, justamente esa parte del límite y todo eso. Es una decisión. Pero, por ejemplo, cuando decíamos esa parte de solamente necesitas un empujón, un detonante, esa parte no la decidiste tú y conforme a eso cambia toda la estructura de la psique. Entonces ya no eres tú realmente el que estás decidiendo. Había un anime, nos vamos a extender un poquito más, son los 10 minutos extra. Había un anime donde el vato el diablo había reencarnado en un ser humano. Y era uno de estos vatos, pues, estudiantes y todo el pedo, ¿no? Y siempre que decía, no, pues, ¿quién eres tú? No, le preguntaban, pues que yo soy el diablo. Ah, no eres el diablo. Truena los dedos, ¡pum! Se muere el vato. Truena los dedos y lo vuelve a revivir. No, no eres el diablo. ¡Pum! Truena los dedos y lo mata otra vez.
lo vuelve a revivir y le empieza a decir, mira, en este momento te acabo de matar, güey. No, ¿cómo crees? Pum, lo vuelve a matar, güey. Y como que empieza a hacerse consciente de que lo está matando, güey. Y le dice, güey, ya tantas veces que te maté, que no te has puesto a pensar si es que ya te fuiste y regresaste, ya no eres la misma persona, güey. ¿Quién eres ahora? Ya no eres la persona que estaba viva hace tiempo, güey. Ya eres otra persona, ¿no? Y se queda así bien traumado el vato, así de verga, güey, si eres el diablo, güey. Entonces, esta parte de la estructura de la psique, güey, sí llega a cambiar bastantito, ¿no? A las personas, a su personalidad, güey. Entonces, ya no es la misma persona que está decidiendo, güey. O los mismos impulsos. Incluso con el tipo de trastorno disociativo de la personalidad. Entonces, ¿quién es el que está tomando la decisión? No dije que fuera la misma persona. Yo solo dije que había una decisión de por medio. Y me estás dando bueno, eso sí. Pero no. Pero no. ¿Seguiremos este debate? Yo también quiero corregir mi conclusión, porque sí es cierto, el asesino serial no nace, porque el bebé no nace ya teniendo... Pero su hablábamos historia de psicópatas. Dijimos psicópatas. Psicópatas y Nace y se hace. Pero yo en mi conclusión dije, el asesino serial nace, no, estuvo mal dicho. Las personas nacen con rasgos que los podrían convertir en un asesino serial. Y la sociedad es la que detona si esas características llegan a su final. ¿Estamos conscientes que en el podcast de asesinos seriales vamos a tener que censurar y poner un pip a cada vez que se menciona la palabra asesino serial, ¿verdad? Asesino. Le habíamos puesto a ese, así lo ponen en todos lados. Sí. A ese. Bueno, entonces eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este capítulo. Si les gustó, no olviden comentarnos su historia, su anécdota o su tema de debate para que nosotros estemos aquí peleándonos por quién tiene o no la razón. Así que muchísimas gracias. Esto es Pesadilla Eterna y somos Radio Pesadilla. O al revés, esto es Radio Pesadilla y nosotros somos Pesadilla Eterna. Sí.